Hoy vas a hacer algo que haces todos los días sin pensar. Vas a comer. Tal vez ya lo hiciste esta mañana. Un café, algo rápido, lo que había disponible. Tal vez lo harás en unas horas. Un almuerzo cualquiera, elegido entre las opciones que tienes cerca, dentro del presupuesto que te permite el mes. Parece un acto completamente tuyo, personal, cotidiano, libre. Pero hay algo que nadie te dijo sobre esa decisión. Lo que comes. ¿Cuánto cuesta lo que comes? ¿Qué ingredientes tiene lo que comes? ¿Y si mañana seguirá disponible lo que comes? Todo eso fue decidido antes de que llegaras al supermercado, antes de que sintieras hambre, antes incluso de que nacieras. Fue decidido en juntas directivas, en fusiones corporativas, en patentes sobre semillas, en contratos que los agricultores firman sin poder negociar una sola cláusula. Y las empresas que tomaron esas decisiones son tan pocas que puedes contarlas con los dedos de una sola mano. Eso no es exageración, es el sistema alimentario global tal como existe hoy. Empecemos por donde empieza todo. La semilla. Durante miles de años, la semilla era el bien más democrático que existía. El agricultor la plantaba, cosechaba, seleccionaba las mejores, las guardaba y las volvía a plantar la temporada siguiente. Era un ciclo que se repetía desde los orígenes de la civilización humana. La semilla era del agricultor, y mientras la semilla fuera del agricultor, el agricultor era libre. Eso cambió en 1980. Ese año, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una decisión que pocos ciudadanos conocen y que transformó para siempre la relación entre el ser humano y el alimento. En el caso Diamond v. Chakrabarty, el tribunal resolvió que los organismos biológicamente modificados podían ser patentados. Era una decisión técnica, legal, formulada en el lenguaje árido del derecho de propiedad intelectual. Pero sus consecuencias fueron tan profundas como cualquier revolución política del siglo XX. Si una semilla podía ser patentada, podía ser propiedad. Y si era propiedad, quien la poseía tenía el derecho legal de controlar quién la usaba, cómo la usaba y cuánto pagaba por usarla. Las corporaciones entendieron eso antes que nadie. Monsanto, fundada en 1901 como empresa química, pasó décadas fabricando productos que hoy reconoceríamos como desastres. El agente naranja, usado como arma química en Vietnam. Los PCBs, compuestos tóxicos que contaminaron ríos y suelos durante décadas. Pero a finales del siglo XX, Monsanto hizo una apuesta que cambió su historia y la historia de la agricultura mundial. Apostó por las semillas transgénicas. En 1996, lanzó la soya Roundup Ready, una semilla modificada genéticamente para resistir su propio herbicida, el glifosato. La propuesta era simple y brillante desde el punto de vista comercial. El agricultor compraba la semilla y compraba el herbicida, dos, juntos, como un paquete. Funcionó. En menos de una década, más del 90% de la soya cultivada en los Estados Unidos era Roundup Ready. Luego vino el maíz, luego el algodón, luego la canola. El modelo se replicó con una velocidad que los agricultores tradicionales no podían imaginar. Pero había una condición que Monsanto exigía en cada contrato, impresa en cada bolsa de semillas y respaldada por el poder legal de la propiedad intelectual. El agricultor no podía guardar las semillas para la próxima temporada. Lo que durante milenios había sido el derecho más básico de quien cultivaba la tierra, guardar semilla de su propia cosecha para replantarla la temporada siguiente, era una violación de patente, un delito, un acto por el que Monsanto podía, y lo hizo, llevar agricultores a los tribunales. Desde 1997 y hasta finales de la década de los 2000, Monsanto presentó al menos 142 demandas contra agricultores y pequeños negocios en los Estados Unidos. Las multas en los casos que ganó superaron los $23 millones, y ganó prácticamente todos los casos que llevó a tribunal. Pero lo más perturbador no son las demandas, es que en algunos casos, agricultores fueron demandados por tener semillas transgénicas en sus campos sin haberlas comprado. El viento dispersó el polen, los pájaros transportaron las semillas, la naturaleza hizo lo que la naturaleza hace, y aún así, la patente aplicaba. La semilla ya no era del agricultor, y Monsanto era solo el comienzo. En 2018, la empresa farmacéutica alemana Bayer compró Monsanto por $63.000 millones. No por error, no por diversificación casual, porque entendió lo que Monsanto había construido, el control sobre el origen mismo de la cadena alimentaria.
Hoy, 4 corporaciones, Bayer, Corteva, Syngenta y BASF, controlan entre el 50 y el 70% del mercado global de semillas y pesticidas. 4 empresas deciden qué se planta en la mayor parte de los campos del mundo. 4 empresas determinan a qué precio los agricultores acceden a los insumos básicos de su trabajo. Pero las semillas son solo el primer eslabón, porque una vez que la semilla crece y se convierte en cosecha, entra en otro sistema, un sistema tan concentrado como el primero, pero mucho menos visible: el comercio de granos. 4 empresas conocidas en el sector como las ABCD, Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, controlan el 75% del comercio global de granos: trigo, maíz, soya, arroz, los alimentos básicos que sostienen la dieta de la mayor parte de la humanidad. Estas empresas no son marcas que reconoces en el supermercado, no tienen publicidad en televisión, no tienen mascota. Operan en la sombra del sistema global, en el espacio entre el agricultor que produce y el consumidor que compra. Y ese espacio es donde se forma el precio. Cuando hay una crisis alimentaria, cuando el precio del pan sube en un país en desarrollo, cuando una familia en África o en América Latina ya no puede permitirse comprar suficiente harina, a menudo la causa directa puede rastrearse a las decisiones de esas 4 empresas, sus contratos con los gobiernos, sus posiciones en los mercados de futuros, sus decisiones sobre dónde almacenar y cuándo vender. No lo hacen con maldad, lo hacen con lógica corporativa, la lógica de maximizar el retorno para sus accionistas. El problema es que esa lógica y el derecho humano a la alimentación no siempre apuntan en la misma dirección. Y luego está lo que te venden directamente, lo que encuentras en las góndolas del supermercado, esa aparente abundancia de marcas, de productos, de opciones que compiten entre sí por tu atención y tu dinero, esconde una realidad que una vez que la ves, ya no puedes ignorar. Un estudio publicado en 2021 por The Guardian y Food and Water Watch analizó el mercado de comestibles en los Estados Unidos y encontró que en casi el 80% de las categorías de productos, 4 empresas o menos dominan la mayoría del mercado: cereales, snacks, bebidas, lácteos, carnes procesadas. Las marcas compiten en los anaqueles, las corporaciones no compiten entre sí. Nestlé, PepsiCo, Unilever, Kraft Heinz, General Mills, Coca-Cola. Detrás de cientos de marcas que parecen distintas, hay un número sorprendentemente pequeño de propietarios. Y esos propietarios toman decisiones sobre formulaciones, sobre contenido de azúcar, sobre el uso de aditivos y conservantes, sobre los niveles de sal y grasa en los productos ultraprocesados, que hoy representan más de la mitad de las calorías que consume el ciudadano promedio en los países desarrollados. No es coincidencia que la epidemia global de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares haya crecido de forma paralela a la consolidación del sistema alimentario industrial. Los investigadores llevan décadas documentando esa correlación, y las corporaciones llevan décadas financiando estudios que la cuestionan, lobbying que suaviza las regulaciones, y campañas de marketing que desplazan la responsabilidad hacia las elecciones individuales del consumidor. Come mejor, haz más ejercicio, elige diferente, como si el problema fuera tu fuerza de voluntad, no el sistema que produce lo que tienes disponible para elegir. Esa narrativa no apareció sola, fue construida. Y aquí llegamos al presente, a la pregunta que atraviesa todo lo que acabas de escuchar. ¿Qué puedes hacer? No te voy a dar una respuesta fácil, porque no la hay. El sistema alimentario global es tan complejo para que